Entonces vamos a orar para comenzar y así le entramos. ¿Sí? Señor, te damos gracias por este día, Señor. Este es el día que el Señor ha hecho. Me regocijaré en él y me alegraré. Gracias, Señor, porque nos permites reunirnos por este medio, Señor, para aprender más de tu palabra, aprender más sobre cómo ser discípulos tuyos, Señor. Señor, queremos agradarte en todo lo que hacemos, Señor, y queremos crecer como discípulos, Señor, para de esa forma nosotros poder también influir en otros para que ellos sean discípulos crecientes tuyos, Señor. Dirige nuestro tiempo juntos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Déjenme, a ver, ¿qué voy a hacer aquí? Lo que estamos haciendo es un estudio sobre el Evangelio de Marcos, pero como ya les compartí en los correos electrónicos y en las otras sesiones, estamos usando el Evangelio de Marcos como un ejemplo sobre cómo estudiar la Biblia. Entonces, realmente lo que estoy compartiendo en estas sesiones es un proceso sobre cómo estudiar realmente cualquier pasaje de la Biblia, pero usando Marcos como ejemplo. Entonces, aunque sí vamos a estudiar porciones de Marcos y aprender más de Marcos, el motivo principal es aprender un método, un proceso para estudiar la Biblia. Y en los correos electrónicos que les he enviado, perdón, perdón, no pude hacer. En los correos electrónicos que les he enviado, he adjuntado, he puesto una guía que nos da la esquema de lo que vamos a estar haciendo en cada sesión. Entonces, la puedes abrir, tener la esquema ahí durante la semana para saber qué vamos a estar haciendo. No es necesario tanto durante la sesión misma, pero ya después que vamos a estar, van a haber tareas o hay tareas, puedes consultar esa guía para ver dónde vamos y qué puedes hacer para mantenerte actualizado en este curso o en estas sesiones. Y como digo, si te perdiste de alguna sesión, estoy enviando correos electrónicos para que puedas actualizarte y ver cómo vamos, ¿sí? Entonces, para hoy, déjenme compartirles aquí. Para hoy, lo que vamos a hacer es que vamos a hablar un poco sobre el versículo de memoria. Y lo que les comenté en la primera sesión es que no nos interesa tanto que te memorices, aunque sí sería bueno, ¿no? Memorizarte el versículo de memoria, pero si no puedes memorizarte, para algunos batallan y está bien, no hay ningún problema. Pero si quiera que hayas leído el versículo unas cuantas veces durante la semana, que hayas reflexionado sobre él y que el Señor te hable a través del versículo. De nuevo, si te lo puedes memorizar, fantástico. Si no, o sea, no te mortifiques, no hay ningún problema. También lo que vamos a hacer es que vamos a repasar la tarea de la semana pasada y tal vez me brinque un poco aquí. Creo que voy a repasar lo que hicimos la semana pasada y entonces vamos a entrar al el paso para el día de hoy. De nuevo, cada semana por 5 semanas, hoy siendo la segunda semana, les voy a presentar el siguiente paso en el proceso de estudiar un pasaje de la Biblia, ¿sí? Entonces, así nos la vamos a llevar. Y en cada semana voy a utilizar 2 ejemplos. Nos vamos a limitar a 2 ejemplos, Marcos 2 del 13 al 17 y Marcos 3 del 20 al 30, para ubicarnos bien, nada más usando esos 2 pasajes para entender el proceso. Y la tarea de cada semana va a ser aplicar el paso que aprendimos en esa sesión a Marcos 2 del 1 al 12. Cada semana para la tarea es el mismo pasaje. No vamos a cambiar los pasajes durante estas 5 sesiones en que estamos aprendiendo cómo hacer el proceso. Ya después, entonces cada semana vamos todos juntos a analizar un pasaje diferente cada semana, ¿sí? Entonces ahí les voy a ir explicando con más detalle cómo se va a realizar todo eso. Bueno, vamos a entrar entonces a lo que es para esta semana. ¿Se ve el PowerPoint? Sí. Sí, ok, gracias. La semana pasada hablamos sobre este versículo que les pedí que se memorizaran. Dice así, y si no, está bien, pero para reflexionar un poco.
dijo Jesús, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. En este pasaje lo que sucedió es que Jesús había declarado los pecados perdonados de un hombre. Los fariseos, por supuesto, se enojaron, le dijeron, está blasfemando, ¿quién se cree? Y entonces Jesús sanó al paralítico y eso dio evidencia de que su palabra tenía autoridad. Y si él podía declarar sanidad sobre este paralítico, entonces tenía la misma autoridad para declarar el perdón de sus pecados. Entonces, yo creo que algo que vemos muy bonito en este versículo es la autoridad de Jesús, la autoridad como hijo de Dios, el hijo de Dios, para perdonar pecados, pero también para sanar eh, eh, enfermedades físicas, en este caso el paralítico. Y sigue siendo igual este día, hasta este día que el Señor sigue sanando, tiene el mismo poder que antes tenía. Entonces, eh, no sé, alguna observación breve sobre ese versículo. Yo sé que son 2 versículos nada más, muy corto, pero alguna observación si pudiste leer durante esta semana o nada más leyendo ahorita mismo, una observación o reflexión sobre estos 2 versículos. Y si no, no se sientan obligados, le avanzamos. Muy bien, vamos a avanzar entonces. Y déjenme compartirles, ya lo compartí un poco, pero para recalcar el propósito y la estructura de estas sesiones. El propósito es enseñarte cómo estudiar la Biblia por ti mismo. Yo creo que para ser discípulo de Jesús debemos ser autoalimentadores. Eso no quiere decir que ya no dependamos de un pastor, de un maestro, de otras personas. No, no, no. Pero a la vez, si dependemos totalmente sobre esas personas, entonces no estamos creciendo como debemos. Debemos poder nosotros mismos, cada discípulo, poder estudiar la Biblia y crecer por sí mismo y entonces suplementar con la ayuda de otros su crecimiento. Pero yo creo que cada uno debe ser responsable por su propio crecimiento y parte de eso es que uno tiene que saber cómo estudiar la Biblia por sí mismo. No estoy diciendo que tenemos que ser eruditos para nada, pero poder hacer un estudio básico sobre un pasaje de la Biblia, yo creo que es necesario, indispensable para un discípulo que quiera crecer. Y entonces cada semana aprenderemos un paso nuevo en el proceso de estudiar un pasaje de la Biblia. Ese es el propósito y la estructura o la esquema de estas sesiones. Y entonces, los pasos para estudiar un pasaje de la Biblia, déjenme dar un breve, rápido, un repaso de lo que vimos la semana pasada, que era el primer paso en estudiar un pasaje de la Biblia. Y el primer paso es dividir el pasaje en unidades de pensamiento. Para cuando hablamos de un pasaje de la Biblia, estamos hablando de un grupo de versículos que relatan una verdad central, una idea principal. Ese es un pasaje de la Biblia, nada más y nada menos. Un pasaje, cuando decimos un pasaje, es un conjunto de versículos que hablan de una verdad central. Eso es todo. Ya cuando uno ve que la verdad central cambia, que entra otro tema, ahí es donde comienza un pasaje nuevo. Entonces, cuando estudiamos un pasaje de la Biblia, lo primero que debemos de hacer, por lo menos en el proceso que yo enseño, y este proceso yo lo implemento cada semana cuando preparo un sermón. Cuando preparo un sermón, yo divido mi preparación en 3 fases y la primera fase siempre es estudiar el pasaje bíblico. Entonces, básicamente les voy a compartir lo que yo hago cada semana en esa fase, cuando yo preparo un sermón, esa fase de estudiar el pasaje bíblico. Y la manera en que explico por qué es importante dividir un pasaje en unidades de pensamiento es que yo uso la analogía de un artículo periodístico, ¿sí? Si piensas en un artículo periodístico relata un solo suceso, un solo evento, una sola historia. De eso se trata el artículo periodístico. Pero el artículo periodístico está dividido en párrafos. Si nosotros tuviéramos que leer un artículo periodístico y era solamente un párrafo enorme, un solo párrafo, sería difícil para nosotros
captar y absorber toda la información porque nuestra mente pues no funciona de esa manera. Necesitamos que el autor del artículo haga divisiones en ese suceso, cómo está relatando ese suceso, para nosotros poder digerir y absorber bien la información. Nuestra mente como que necesita esas divisiones, necesita esa transición de una idea a otra. Ahora, el artículo periodístico relata un solo evento, un solo suceso, está dividido en párrafos y cada párrafo hace su contribución única a el desarrollo del evento que se está describiendo. Aunque cada párrafo tiene su propia idea, está sujeta esa idea del párrafo a la idea principal, que es el relato que se está reportando en ese artículo periodístico. Imagínate que un pasaje de la Biblia es como un artículo periodístico, ¿sí? Se relata una sola verdad, un solo suceso en un pasaje de la Biblia, así como en un artículo periodístico. Pero entonces podemos dividir el pasaje en unidades de pensamiento, así como el artículo periodístico está dividido en párrafos, para entonces nosotros poder entender mejor y absorber mejor la información que se está relatando en este pasaje de la Biblia. Entonces, como ejemplo, la semana pasada yo les di como tarea Marcos 2 del 13 al 17. Y ese va a ser el pasaje que vamos a estar viendo durante todas estas 5 semanas en que estamos aprendiendo los diferentes pasos sobre cómo hacer un estudio bíblico. Y aquí ves en la pantalla Marcos 2 del 13 al 17. Sin embargo, lo ves como un solo párrafo. Ahora, recuerda el artículo periodístico. Es como si viéramos un artículo periodístico en un solo párrafo largo y grande. Es difícil interpretar lo que está sucediendo. Y entonces lo que yo les pedí que hicieran es que dividieran, según las pautas que les compartí la semana pasada, que dividieran este pasaje en unidades de pensamiento o párrafos como en un artículo periodístico. Ese es el primer paso para hacer un estudio sobre cualquier pasaje de la Biblia. Y ahora, quiero ver, si no lo hicieron, está bien, yo les voy a enseñar cómo es que yo lo hice, pero alguien que está aquí que intentó dividir este pasaje en unidades de pensamiento, ¿algún atrevido? Muy bien. La tarea era del Marcos 2, del 1 al 12, ¿Perdón? ¿verdad? ¿La tarea? Ah, sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Es cierto, es cierto. Discúlpenme. Me equivoqué. Sí, es correcto lo que dice David. La tarea es de Marcos 2, del 1 al 12. Me equivoqué, pero aquí lo tengo como quiera. Ahí está. Ok, ahí estamos. Bueno, entonces, ¿alguien pudo hacer o intentó hacer las divisiones de Marcos 2 del 1 al 12? Creo que fue David Saucedo el que habló. David, ¿tú lo intentaste? Algunos de los dos David, son tres David, pero David Torres o David Saucedo lo intentaron. No, yo no lo terminé. Ok, está bien. Yo les voy a compartir cómo es que yo lo dividí y explicarles por qué. ¿Sí? Y vimos unos ejemplos la semana pasada. De hecho, déjenme repasar los dos ejemplos de la semana pasada. ¿Sí? Marcos 2 del 13 al 17. Y después vamos a entrar a cómo dividimos la tarea. Entonces, este es un ejemplo y yo dividí este pasaje de esta manera, en 3 unidades de pensamiento. Y la razón por la cual hice eso es que hay un cambio de escena al terminar el versículo 14, es decir, los versículos 13 y 14 desarrollan una escena. Jesús está a la orilla del lago, vio a Leví y lo llamó, le dijo, sígueme, y Leví se levantó y lo siguió. En el versículo 15 vemos que entonces están en la casa de Leví.
Entonces hay un cambio de escena. Estamos al lado del lago, aquí en los versículos 13 y 14. En el 15 estamos en la casa de Leví. Eso para mí indica un cambio, un párrafo nuevo, como un artículo periodístico. Te puedes imaginar en un artículo periodístico se está reportando el suceso y que dicen, pues estaban unas personas ahí al lado del lago, párrafo nuevo. Después estaban en la casa de esta persona. ¿Te das cuenta? Es un cambio de escena, un cambio de idea, por eso hice la división allí. Después en el versículo 16 hay un cambio de escena en el sentido de que los maestros de la ley entran a la escena. Personajes nuevos entran a la escena. Por eso yo indiqué otra unidad de pensamiento aquí comenzando con el versículo 16. Y es tan fácil como eso, ¿sí? No estamos buscando, no es nada complicado. Realmente estás leyendo y estás viendo, pues aquí hay un cambio. Están al lago, al lado del lago, aquí están en una casa. Aquí está Jesús con los pecadores y sus discípulos y aquí entran otros personajes. Cambios de escenas, cambios de personajes, se presentan personajes nuevos. Todo eso nos indica un cambio de párrafo, de idea, de unidad de pensamiento. En el segundo ejemplo que yo les presenté la semana pasada, Marcos 3, del 20 al 30, ese es el pasaje completo de nuevo. Eso para mí sería difícil estudiar. Yo nada más veo letras y palabras y realmente ni sé dónde, o sea, dónde encajar mis manos para comenzar a estudiar, ¿sí? Entonces divido este pasaje en unidades de pensamiento y yo lo dividí de esta manera. 4 unidades de pensamiento. No voy a entrar en mucho detalle porque esto lo hicimos la semana pasada, pero de nuevo, son cambios de escena. Versículos 20 y 21. Está Jesús en una casa, no puede comer porque se aglomeró la gente. Su familia dice, vamos a ir por él porque está fuera de sí. Excelente. Versículo 22, cambio de escena. Comenzamos con los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén, unos personajes nuevos que entran en una conversación con Jesús. Cambio de escena. Versículo 28 cambia porque aquí Jesús estaba hablando sobre cómo él no estaba bajo el poder de Satanás, cómo una casa dividida no iba a permanecer en pie. Y entonces en el versículo 28 cambia de idea, aunque es Jesús el que sigue hablando, cambia de idea y comienza a hablar sobre el pecado imperdonable de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces yo noté un cambio, no tanto de escena, sino que de la idea que Jesús estaba compartiendo. Por eso hice esa división allí. Versículo 31, cambio de escena en el sentido de que la familia de Jesús llegó para prenderlo, ¿no? Para llevárselo. Entonces es un cambio de escena. De nuevo, son cambios sutiles que suceden dentro del pasaje, pero cada unidad de pensamiento hace su contribución única al desarrollo de la idea principal de este pasaje. Ahora sí, y después voy a ver si hay preguntas. Esta era la tarea, Marcos 2 del 1 al 12. Este es el pasaje completo. De igual manera yo veo esto y digo, bueno, sé que debo comenzar el versículo 1, pero como que me abruma un poco ver tantas letras y tantas palabras en la pantalla. Por lo tanto, yo voy a dividir este pasaje en unidades de pensamiento para entonces estudiar cada unidad de pensamiento únicamente. Y así es como yo dividí este pasaje. Versículos 1 y 2, la primera unidad de pensamiento. Unos días después, cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, corrió la voz de que estaba en casa. Se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio ni siquiera frente a la puerta mientras él les predicaba la palabra. ¿Ok? Muy bien. Versículo 3, sé que la letra está un poco pequeña. Versículo 3, entonces llegaron 4 hombres que llevaban un paralítico. Cambio de escena, ¿sí? Vamos de Jesús que estaba predicando la palabra a unos hombres que llevaron a uno de sus amigos. Unos personajes nuevos entran aquí a la historia, una escena nueva. Ya no estamos en la casa donde Jesús estaba enseñando, sino que ahora haz de cuenta que es una toma diferente, una cámara diferente. Ahora la cámara va siguiendo a unos hombres cargando un paralítico y tal vez Jesús escucha en el trasfondo enseñando, pero la cámara, la toma está en estos hombres que llevan a su amigo paralítico, ¿sí?
Entonces sigue hablando cómo bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. De nuevo, haz de cuenta una toma de cámara que se escucha a Jesús enseñando en el trasfondo, pero el enfoque es estos hombres, tal vez que están en el techo y están bajando. O sea, ese es el enfoque. Y entonces Jesús entonces vio la fe de estos hombres y dijo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Y entonces cambiamos la escena después de que Jesús dijo eso al paralítico. Entonces vemos, estaban sentados ahí algunos maestros de la ley y ellos pensaban, y entramos a lo que pensaban los maestros de la ley. De nuevo, cambia la idea, cambia la escena de Jesús hablando al paralítico a Jesús, perdón, a estos maestros de la ley discutiendo entre ellos mismos, hablando entre ellos mismos. Cambio de escena. ¿Te das cuenta cómo hay divisiones, cómo hay párrafos como un artículo periodístico? Y para la última unidad de pensamiento, entonces Jesús respondió, cambio de nuevo, Jesús respondió a lo que ellos estaban diciendo y entra en una enseñanza dirigiéndose a lo que ellos habían dicho de Jesús. Entonces, con eso espero que veas cómo hay dentro de un solo pasaje, sí hay cambios, sí que nos indican a nosotros, aquí está un párrafo, como en un artículo periodístico, aquí está un párrafo, y aquí yo puedo hacer una división y entonces descubrir cómo cada división, cada unidad de pensamiento, hace su contribución única al desarrollo de la verdad central de este pasaje. Entonces, en este caso, en el pasaje de ejemplo, yo identifiqué 4 unidades de pensamiento para este pasaje, 4 párrafos en este artículo periodístico, digamos, ¿sí? Ahora, yo sé que es mucha información que les acabo de aventar. Esto lo repasamos más detenidamente la semana pasada. Esto fue para repaso y para ver la tarea de la semana pasada, pero me detengo, antes de avanzar al siguiente paso, me detengo para ver preguntas, observaciones, algo que se necesite aclarar sobre este primer paso. ¿Todo bien? Pastor, Adelante. cuando se dividen se dividen las unidades de pensamiento, no hay, puede ser más o menos, ¿verdad? O sea, depende del cambio que haya en la historia, ¿no? Exacto, exacto. Muy buena observación. Entonces, si se dan cuenta en el pasaje de ejemplo, la primera unidad de pensamiento son 2 versículos nada más. La segunda son 3. La tercera son 2. La cuarta son 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, las unidades de pensamiento, qué tan largas son, no depende de cuántos versículos, sino que dónde está el cambio de la idea, dónde está el cambio de escena, cuándo cambió la toma de la cámara, digamos, ¿sí? Sí. Igual con un pasaje de la Biblia, un pasaje no se determina por cuántos versículos son, sino que dónde cambió la idea principal que se está comunicando. Muy buena pregunta, Paul, gracias. ¿Algo más? El hecho de hacer las unidades de pensamiento, me imagino que es para poder asimilar un poquito más a fondo qué es lo que dice, qué es lo que está enseñando, me imagino, ¿no? Porque pues en cada pensamiento hay algo diferente, ¿no? Exacto, exacto. Y de hecho, en este siguiente paso que vamos a ver hoy, va a tener un poco más de sentido por qué hacemos las unidades de pensamiento. Aparte de lo que ya les compartí, que para mí, tal vez para ti no, para mí, esto es lo que ven en la pantalla, eso es un poco difícil para mí asimilar. Eh, o sea, eso para mí es difícil. Esto yo lo puedo asimilar un poco mejor, porque entonces lo que voy a hacer es que yo voy a analizar cada unidad de pensamiento, ¿verdad? Únicamente. Todavía tengo en mente que es un pasaje y cada unidad de pensamiento hace su contribución a la idea principal del pasaje, pero lo que ven aquí en la pantalla, por lo menos para mí, es más efectivo, más fácil para mí asimilar esto, lo que ven,
más que esto. Esto para mí sería difícil estudiar eso. Por eso yo en parte hago estas divisiones para yo poder asimilar mejor lo que se está compartiendo. Bien. ¿Listos para el segundo paso? Paso número 2. Ok. Ya identificamos las unidades de pensamiento. Y aquí digo en paréntesis que no existe una clave de respuestas para las unidades de pensamiento. Es decir, tal vez tú tengas una idea diferente de cómo se debe dividir este pasaje que lo que yo tengo aquí. Ok, tal vez tú ves el pasaje y dices, ¿sabes qué? Para mí que son nada más 3 unidades de pensamiento, yo incluiría estos 2 versículos acá. Ok, está bien, no existe una clave de respuestas. Simplemente tú tendrías que, digo entre comillas, ¿sí? Entre comillas, defender para ti mismo o saber, estar claro por ti mismo por qué es que hiciste esas divisiones de esa manera. Porque realmente no existe una clave de respuestas, ¿sí? Estamos tratando de identificar en cierto sentido, adivinar en cierto sentido cómo es que estaba pensando el autor bíblico cuando escribió lo que escribió de la manera que lo escribió. ¿Sí? Entonces, eso lo comento. Si tus divisiones son diferentes a las mías, no es que hiciste algo mal, es que somos diferentes en la forma en que pensamos. Aunque creo que vamos a estar muy parecidos, ¿sí? Porque el pasaje es el mismo pasaje que todos estamos estudiando. Muy bien. Después de haber identificado las unidades de pensamiento y dividido el pasaje, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ir unidad de pensamiento por unidad de pensamiento y lo que vamos a hacer es que vamos a identificar la idea principal de cada unidad de pensamiento. Eso es todo. Vamos a identificar la idea principal de cada unidad de pensamiento. Ahora, la clave aquí es esta. Vamos a usar o identificar la idea principal usando únicamente las palabras del texto bíblico. No vamos a parafrasear, no vamos a dar nuestro propio resumen, solamente usando las palabras del texto bíblico, del pasaje que estamos estudiando. Así es como vamos a identificar la idea principal de cada unidad de pensamiento. Ya después podemos dar nuestro propio resumen de cada unidad de pensamiento, pero por el momento nos vamos a limitar a identificar la idea principal usando únicamente las palabras del texto bíblico. Me explico. Aquí tenemos el primer pasaje de ejemplo. De nuevo, este pasaje lo vamos a ver cada semana y también el otro, Marcos 2, del 20 al 30. Son pasajes de ejemplo. Ya les expliqué por qué hice estas 3 unidades de pensamiento, estas 3 divisiones, ¿sí? Y ahora lo que voy a hacer es que yo voy a leer cada unidad de pensamiento y en cada unidad de pensamiento yo voy a identificar, bueno, cuál es la idea principal nada más de esta unidad de pensamiento. Nada más de esta unidad de pensamiento. Y lo que estoy buscando es una frase, una oración, un versículo, algo que explique, que encapsule de qué se trata esta unidad de pensamiento nada más. Ahora, si no lo sabías, tus hijos están haciendo este tipo de trabajo en sus escuelas. Esto les enseñan, ¿sí? Identify the main idea in a paragraph. Es lo que les enseñan a nuestros hijos en la escuela. Es básico lo que estamos haciendo. Entonces, lo que vamos a hacer en cada unidad de pensamiento es identificar cuál es la idea principal de cada unidad de pensamiento y puede ser un versículo completo, puede ser una oración completa y hay veces que no. Hay veces que es una oración incompleta. Está bien. Lo que estás buscando es algo que encapsule de qué se trata esa unidad de pensamiento. Ahora, para esta primera unidad de pensamiento, después de haberla leído varias veces, y esto se requiere que la leas y la leas cada unidad de pensamiento varias veces, y después vas a decir, pues yo creo que esto se trata de esto, ¿sí? Y usando las palabras, únicamente las palabras del texto bíblico, para esta primera unidad de pensamiento, esto es lo que yo identifiqué como su idea principal. Fíjate bien. Sígueme, le dijo Jesús, y Leví se levantó y lo siguió. Eso para mí, realmente de eso se trata, o es lo principal de esta primera unidad de pensamiento. De nuevo salió Jesús a la orilla del lago,
Toda la gente acudía a él y él les enseñaba. Al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, donde éste cobraba impuestos. Sígueme, le dijo Jesús, y Leví se levantó y lo siguió. Para mí, esto es lo más importante de esta unidad de pensamiento. Esa es la idea principal para mí de esta unidad de pensamiento. Y fíjate cómo dije, identifiqué la idea principal usando únicamente las palabras del texto bíblico. Esto no es resumen mío. Yo resalté las palabras del texto bíblico y digo, si alguien me pregunta a mí de qué se trata Marcos 2, del 13 al 14, estos dos versículos nada más, yo respondería diciendo, es cuando Jesús le dijo a Mateo, sígueme, y Mateo lo siguió. Es básico, de eso se trata, ¿sí? Entonces me brinco a la segunda unidad de pensamiento. La leo varias veces, medito, pienso, reflexiono un poco y entonces digo, bueno, ¿de qué se trata esta unidad de pensamiento? ¿Realmente de qué se trata? Y esto es lo que yo identifiqué. Muchos recaudadores de impuestos y pecadores se sentaron con él y sus discípulos. Fíjate cómo no es un versículo completo, ni es una oración completa. Pero para mí, esto realmente encapsula de lo que se trata esta unidad de pensamiento. Ahora, una pauta, nada más para tener cuidado. En una unidad de pensamiento tan corta como esta, tienes que tener cuidado, estar pendiente de no escoger, o sea, la unidad de pensamiento completa como la idea principal. No se trata de hacer eso. Pero te das cuenta como si es una unidad breve, corta, entonces la idea principal pues va a abarcar una gran porción de la unidad de pensamiento. Pero si a mí me preguntan de qué se trata Marcos 2, 15 y bueno, nada más el 15, es un versículo nada más, yo diría, es cuando Jesús estaba en la casa de Mateo y muchos pecadores estaban ahí comiendo con él. Y esta porción que acabo de resaltar identifica eso, o sea, encapsula esa idea. Para mí, esta es la idea principal de esta unidad de pensamiento. Y de nuevo, no existe una clave de respuestas. Tal vez tú lees esta unidad de pensamiento y tú dices, no, es algo diferente. Ok, nada más tú tienes que estar seguro de por qué tú escogiste eso, poder explicar para ti mismo sobre todo por qué escogiste lo que escogiste como su idea principal. En la tercera unidad de pensamiento, aquí es donde los maestros de la ley, los fariseos, cuestionaban lo que hacía Jesús. Yo identifiqué esto como la idea principal. Las palabras de los fariseos. ¿Y este come con recaudadores de impuestos y con pecadores? Para mí, de eso se trata esta unidad de pensamiento, que los fariseos cuestionaron las acciones de Jesús. De eso se trata, ¿sí? Entonces, nos damos cuenta que ya hemos aprendido mucho sobre este pasaje porque tuvimos que leer el pasaje varias veces, primeramente para poder dividirlo en unidades de pensamiento, pero ahora tuvimos que leer cada unidad de pensamiento varias veces para poder identificar la idea principal de cada unidad de pensamiento. Y así como dije que la idea principal puede ser una frase, no tiene que ser una oración completa, también tenemos que estar conscientes de eso. Una idea principal no puede ser, desde mi punto de vista, no puede ser una palabra de aquí con otra palabra de acá y luego con otra palabra de acá. Sucedió, recaudadores seguían. O sea, eso no puedes escoger palabras de diferentes porciones de la unidad de pensamiento y decir, esa es la idea principal. No, tiene que ser una idea coherente, ¿no? Una idea sucinta y seguida para que sea una idea principal de una unidad de pensamiento. Ok, voy a dar otro pasaje de ejemplo. Son dos pasajes de ejemplo que vamos a ver en cada sesión y aparte después la tarea que vas a hacer tú en casa. Pero te das cuenta o hagan preguntas para yo poder aclarar si acaso se necesita una aclaración de este paso de identificar la idea principal de cada unidad de pensamiento. ¿Alguna observación, pregunta o necesidad de aclaración?
Pastor, la pregunta que tengo yo es, como aquí tiene 3 unidades de pensamiento, ¿verdad? Y las ideas principales de cada una tienen que concordar entre sí. Sí, en cierto sentido, sí. Okay. Eh, me voy a adelantar a lo que vamos a ver la semana que Oh, entra. Está bien, está bien. Lo que vamos a hacer después de haber identificado la idea principal de cada unidad de pensamiento, entonces vamos a identificar la idea principal del pasaje entero. okay. Y va a ser esa idea principal que realmente va a vincular todo. ¿Sí? Sí, le preguntaba porque cuando leí la primera unidad de pensamiento que puso usted, yo, como idea principal, yo había mirado o había seleccionado toda la gente acudía a él y él enseñaba, Ok, muy bien, ¿verdad? muy bien. Entonces, pero cuando voy a la segunda unidad de pensamiento, pues no hay mucha concordancia, ¿verdad? Ok, Porque en realidad el pasaje en sí está hablando de Leví, ¿verdad? Y eso es lo que estaba como que, o sea, no, ya poniéndolo todo en conjunto, realmente no está conectado, no se conecta muy bien. ok. Sí, sí, y no tienes que forzar que cada idea, cada unidad de pensamiento esté de acuerdo con las otras a su alrededor, porque lo que va a gobernar realmente es cuando identifiquemos la idea principal para el pasaje entero. Ahí es donde tienes que preguntar entonces, ok, lo que escogí como idea principal de Oh, cada unidad de pensamiento concuerda con la idea principal del pasaje entero. ok, Y realmente es esa idea principal lo que va a unir las ideas principales de cada unidad de pensamiento. ok. Buena observación, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Otro pasaje de ejemplo. Marcos 3 del 20 al 30. De nuevo, estos dos pasajes, Marcos 2, 13 y 17, Marcos 3, 20 al 30, los vamos a ver cada semana como pasajes de ejemplo. Ya les expliqué cómo dividimos o cómo dividí este pasaje en unidades de pensamiento. Ya les di una breve explicación de cómo hice eso. Ahora lo que voy a hacer en este paso es que voy a leer cada unidad de pensamiento varias veces. Y esto cuando yo lo hago, de nuevo, lo hago cada semana cuando preparo un sermón. Yo no leo la unidad de pensamiento y digo, va a ser esto. O sea, esto se toma tiempo y yo leo la unidad de pensamiento varias veces y a veces que escojo algo y la leo otra vez y digo, no creo que es eso. Borro y escribo o escojo algo diferente. Entonces, sí se toma tiempo, pero fíjate, en esto, no hay ninguna carrera en esto, no hay ningún apuro, no hay ninguna prisa. Esto no lo tienes que hacer en un solo día. Tú puedes, al estudiar un pasaje de la Biblia, decir, ¿sabes qué? Hoy nada más me voy a enfocar en dividir el pasaje en unidades de pensamiento. Te pasas unos 10, 15 minutos, no sé, haciendo esto nada más y dices, ok, para mañana voy a identificar la idea principal de cada unidad de pensamiento. Se toma tiempo, pero no estamos haciendo una lectura diaria, ¿sí? Nada más leo algo, me bendice. Eso tiene su lugar. Lo que esto es un estudio. Estás entrando más a profundo en un pasaje de la Biblia para realmente sacarle el jugo, ¿no? Entonces se toma tiempo y puedes dividir el proceso en diferentes días de la semana para irte más detenidamente. Entonces, ah, pensé que alguien me estaba tocando. Eh, Vamos a ver aquí, ya expliqué cómo dividí. Ahora nada más les voy a enseñar cómo o lo que identifiqué como idea principal de cada unidad de pensamiento. Aquí vemos que Jesús entró en una casa, no podía comer, estaban muchas personas, su familia dijo, vamos a ir por él. Lo que yo identifiqué como la idea principal es lo siguiente. Salieron a hacerse cargo de él porque decían, está fuera de sí. Estos son los miembros de la familia de Jesús que dijeron esto. Y cuando yo leo esto, entonces yo digo que esta es la idea principal de esta unidad de pensamiento. Ahora, tal vez tú identificaste algo diferente. Está bien, está bien. Simplemente tienes que saber por qué escogiste lo que escogiste. Para mí, esto fue importante. No tanto que no podía comer, no tanto que había mucha gente, sino que la reacción de su familia. Y en parte, siendo que ya leí el pasaje varias veces,
ya tengo una idea de qué se trata el pasaje entero y digo, este punto es importante para el resto del pasaje. Creo que para esta unidad de pensamiento es lo que más resalta, es lo que más sobresale. ¿Sí? Entonces, aunque te estás enfocando en una sola unidad de pensamiento, siendo que ya has leído el pasaje varias veces, porque hiciste las divisiones, tienes una idea de lo que sucede en el resto del pasaje y esto te puede informar de qué debes identificar en cada unidad de pensamiento. Para la segunda unidad de pensamiento, aquí es donde Jesús entra en una explicación de cómo una casa dividida no puede permanecer en pie, un reino dividido no permanece en pie. Y dice, pues básicamente estoy diciendo, pues yo no estoy trabajando bajo el control de Satanás. Y lo que yo escogí, y yo noté que eran varias opciones muy válidas como una idea principal para esta unidad de pensamiento. Lo que yo escogí al final de todo es lo siguiente, el versículo 25. Y si una familia está dividida contra sí misma, esa familia no puede mantenerse en pie. Y eso es muy parecido, obviamente, a si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede mantenerse en pie. Que también es muy parecido a, igualmente, si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede mantenerse en pie, sino que ha llegado su fin. O sea, las tres declaraciones de Jesús básicamente expresan la misma idea. Algo dividido entre sí no va a permanecer. Entonces, te das cuenta, son tres opciones. ¿Por qué escogí esta opción? Por una simple razón. Por una simple razón. Y la razón es que el pasaje al comienzo y al final trata con la familia de Jesús. Y entonces yo no sé si en esta declaración Jesús estaba aludiendo a sus familiares. Él pudiera haber dicho nada más un reino dividido o si Satanás está dividido, pero por una razón dijo si una familia está dividida. Y yo no sé si quizá Jesús estaba aludiendo a la reacción de su familia y a lo que iban a hacer los miembros de su familia. Y nada más por esa razón yo escogí, para mí como que encajaba bien con el resto del pasaje, aunque el versículo 24 y el 26 expresan casi lo mismo que expresa el 25. Es el mismo concepto, pero siendo que trata con la familia, es por eso que yo escogí esa porción. Y eso es a lo que me refiero cuando digo, tal vez escogiste algo diferente. Yo pudiera haber escogido el 24 o el 26, pero dije el 25 y ya les expliqué por qué. Pero para mí esto explica bien lo que se está expresando en la segunda unidad de pensamiento. Para la tercera unidad de pensamiento, segundo. Para la tercera unidad de pensamiento, Jesús hace una declaración de que el pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo es imperdonable. Yo tuve que extender un poco la idea principal para abarcar un versículo y medio, y lo que yo escogí es, les aseguro que todos los pecados y blasfemias se les perdonarán a todos por igual, excepto a quien blasfeme contra el Espíritu Santo. Para mí de eso se trata esta unidad de pensamiento. De eso está hablando Jesús en esta unidad de pensamiento. Simple. En la última unidad de pensamiento, aquí es donde la familia de Jesús llega a la casa donde Jesús estaba enseñando y le dicen a alguien, ve y tráete a Jesús, sácalo de allí, ¿sí? Y Jesús pregunta, bueno, ¿quién es mi familia? Lo que yo escogí como la idea principal de esta unidad de pensamiento es lo siguiente. Luego echó una mirada a los que estaban sentados alrededor de él y añadió, aquí tienen a mi madre y a mis hermanos. Cuando leo esta unidad de pensamiento, yo digo, ¿sabes qué? Realmente de esto se trata, esta declaración de Jesús, que su verdadera familia son los que estaban sentados ahí alrededor de él. Su familia estaban afanados, estaban preocupados por Jesús, fueron para prenderlo, enviaron a alguien que lo sacara de la casa, y la declaración de Jesús para mí realmente es el énfasis de esta unidad de pensamiento, lo que Jesús estaba declarando a los que estaban sentados ahí alrededor de él. Esta es mi familia, estas personas,
esta realmente es mi familia, los que están sentados aquí alrededor de mí. Ahora, eso es lo que hemos hecho. Dividimos el pasaje en unidades de pensamiento y entonces identificamos la idea principal de cada unidad de pensamiento. Ahora, yo siempre hago esto, como digo, siempre lo hago cada semana que preparo un sermón y estoy en la fase de estudiar el pasaje. Hoy, para el sermón de hoy, tenlo por seguro que lo que predico, la base de lo que voy a predicar hoy, esto lo que estoy haciendo aquí es la base de lo que voy a predicar hoy en el sermón del día de hoy, el pasaje que voy a usar para el día de hoy. Exactamente lo que estoy haciendo aquí enseñándoles, tenlo por seguro, que es lo que hice para el pasaje sobre el cual voy a predicar hoy. Exactamente lo que estoy haciendo aquí. Bien. Preguntas. Vamos muy rápido, es demasiada información. Díganme, ¿me tengo que detener? ¿Debo frenar un poquito? ¿O cómo vamos? ¿Cómo sienten aquí el asunto? Díganme, por favor. No se han tomado su café, ¿verdad? Vamos muy bien, está todo muy, muy explicado. Muchas gracias y estoy tratando de aprender lo que se pueda. Gracias, David. Gracias. ¿Alguien más? Yo lo que tenía como cierta pregunta en el sentido de que ah, en el caso de usted, o no sé, ¿verdad? Como, ¿en qué se basa para decir, bueno, voy a estudiar este pasaje? O sea, lo que dice, que diría yo, bueno, esto me llama la atención, déjame estudiar este pasaje, o cómo es el proceso, ¿verdad? Pues sí, ¿no? Que se toma, porque pues, como en este caso estamos viendo el Evangelio según San Marcos, ¿verdad? Pero yo no sé si, porque pues ¿verdad? Uno lee aquí, a veces lee allá, ¿verdad? ¿Qué sería la mejor recomendación? Muy buena pregunta, Paul. No estás hablando para escoger sobre qué predicar, sino que más bien personalmente. Si Sí, uno sí, personalmente, ok, sí, sí. sí. Desde mi punto de vista, lo más efectivo sería aplicar este proceso a un libro de la Biblia. O sea, Ujú. decir, yo voy a hacer mi propio estudio sobre Efesios, Filipenses, Marcos, y tomar tu tiempo y nada más ir pasaje por pasaje. Este proceso que les estoy enseñando, eh, hay algo que le llamamos lectura devocional, ¿sí? Ajá. Y eso es lectura que hacemos a diario. Leemos un pasaje de la Biblia, usualmente se escribe una reflexión, uno lee una reflexión, algo corto, algo nada más para mantenerte leyendo la palabra de Dios todos los días, darte una palabra de ánimo, un consejo, una pauta espiritual, algo por el estilo. Esto es algo muy leve. Sí, y eso se requiere, o sea, se necesita, eso es importante para nosotros. Y eso sí puede leer de aquí, de allá, de allá. Y usualmente hay como una guía, ¿verdad? Que va siguiendo, una persona preparó una guía y va siguiendo. Pero esto lo que estoy presentando esto es ahora sí un estudio. Estás haciendo un estudio. Y cuando haces este tipo de estudio, mi sugerencia es que escojas un libro de la Biblia y que digas, voy a estudiar este libro de la Biblia y voy a aplicar este proceso a cada pasaje de este libro de la Biblia. Y cuando hacemos eso, toma tu tiempo. La lectura devocional se hace a diario, no se toma mucho tiempo, 15, 20 minutos, pero esto sí se toma tiempo. Y si te tomas meses, está bien, no hay ningún apuro. Lo que quieres es realmente entender cada pasaje. Y no tienes que hacer un pasaje por día. Puedes hacer un pasaje a la semana porque se toma mucho más tiempo, mucho más esfuerzo, mucho más energía para hacer algo por lo estilo. Entonces, mi consejo sería, comienza con un libro de la Biblia y quizá comienza con un libro corto para darte una idea de cómo hacerlo. No comiences con
Isaías, por ejemplo, 66 capítulos. No comiences con Mateo, por ejemplo, 28 capítulos. Comienza con algo más pequeño. Uno de los escritos de Pablo, por ejemplo, segunda de Timoteo, Filipenses, algo más corto que lo puedas terminar en unas cuantas semanas y así vas diciendo, ok, ya voy entendiendo cómo hacer este tipo de estudio. Esa sería mi sugerencia. Comienza con un libro de la Biblia y un libro corto. Ok, gracias. Sí. Algo más iba a decir referente a eso. Ya se me fue. Es que la vejez, lo que es la vejez. Bien. Era algo referente a lo que acabas de decir, Paul. Escoge un libro corto. Bueno, después se me viene. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo más sobre lo que hemos cubierto aquí? Déjame decirte, quizá ahorita al comienzo dices, caray, esto es mucho. Si tienes esa reacción, déjame decirte, la única razón que tienes esa reacción es porque estás aprendiendo algo nuevo. Y todos tenemos esa reacción cuando aprendemos algo nuevo, no importa qué es. Cuando llegaste al trabajo que tienes ahorita, si no sabías cómo hacer ese trabajo y te comenzaron a enseñar, dijiste, ¿cuándo voy a aprender a hacer esto? No, hombre, yo nunca voy a llegar a hacerlo como ellos lo hacen. Pero después del tiempo, ya lo sabes hacer. Cuando llegas a un trabajo nuevo, aunque estás haciendo el mismo trabajo que en la otra empresa, la otra compañía, esta compañía tiene su manera de hacer las cosas. Llegas y dices, pues yo sé cómo hacer el trabajo, pero aquí lo hacen de manera diferente. Y te toma tiempo, te abruma al inicio, pero después dices, oh, ya aprendí cómo hacerlo. Entonces, entre más haces algo, mejor lo haces. Y es lo mismo con esto de estudiar la Biblia. Entre más lo haces, mejor lo vas a hacer. No permitas que lo que te estoy enseñando aquí te abrume, porque es algo nuevo, es algo nuevo. Claro que debes sentir algo de, wow, que yo no sé si puedo hacer eso. Yo espero que esa sea tu reacción, porque si nunca lo has hecho, esto es algo nuevo, pero inténtalo. Y la primera vez vas a batallar, la segunda vez vas a batallar, pero entre más lo haces, te aseguro, mejor lo vas a hacer. Esto a mí se me enseñó hace 25 años atrás, quizá, y cuando a mí me lo enseñaron en la escuela bíblica, dije, ¿qué esperan de mí? O sea, ¿quieren que yo haga esto? Pero ahí poco a poco, y ya después de los años uno dice, ok, esto lo puedo hacer. Es simplemente práctica. Es como aprender un instrumento musical, es como aprender un trabajo nuevo, es como aprender cualquier cosa nueva. Se requiere práctica, paciencia y tiempo. Pero vas a ver después de unas cuantas veces, esto lo vas a poder hacer sin problema. Se requiere esfuerzo, pero vas a aprender cómo hacerlo. Te lo aseguro, échale ganas, no te rindas y vas a ver que esto sin duda lo puedes hacer. Esa es mi palabra de ánimo. Ok, para la semana que entra. Este es el pasaje de la tarea, ¿sí? Si no lograste hacerlo, entonces tienes doble tarea para esta semana. La primera sería divide este pasaje en unidades de pensamiento. Puedes seguir las unidades que yo identifiqué aquí, está bien, o las puedes cambiar según tu parecer. Pero entonces también quiero que identifiques la idea principal para cada unidad de pensamiento. ¿Sí? Esa va a ser la tarea. Si sientes que no tienes suficiente tiempo, entonces nada más usa las unidades así como yo las dividí y para esta semana nada más identifica la idea principal para cada unidad de pensamiento. Y la semana que entra, en nuestra sesión de la semana que entra, yo les voy a compartir qué es lo que yo identifiqué como la idea principal de cada unidad de pensamiento. Y si tú quieres, no te sientas obligado, por favor. Si quieres,
puedes compartir con los demás qué es lo que tú identificaste como la idea principal de cada unidad de pensamiento. Mira, yo jamás te voy a señalar, yo jamás voy a decir, ahora sí, Fernando, David, dinos lo que escogiste. No, pues no lo hice. Pues, no, no. De eso no se trata estas sesiones, para nada. Entonces, si no hiciste la tarea, dinos, ¿sabes qué? No alcancé a hacerla. Ok, está bien. Pero si hiciste algo, siéntete a gusto en compartir. Aquí nadie te va a juzgar. Aquí yo no te voy a decir, no, qué tontería escogiste. No, ok, explícanos. ¿Cómo llegaste a eso? A ver, dinos, ¿qué viste tú que nosotros no vimos? ¿Sí? Y así nos vamos a ayudar el uno al otro. Estamos para aprender el uno del otro. Entonces, para la semana que entra, si tienes tiempo, divide Marcos 2 del 1 al 12 en unidades de pensamiento. Si no, usa las unidades que yo tengo aquí identificadas. Pero sí, lo que sí prefiero que hicieras es identifica la idea principal para cada unidad de pensamiento. ¿Alguna pregunta sobre eso? Y date suficiente tiempo. De nuevo, esto no lo vas a hacer así rapidito. Date tiempo. Date tiempo. Muy bien. Junto con eso, para la semana que entra, si pueden, y es parte del pasaje que vamos a estar estudiando, si puedes memorizarte Marcos 2, 17, ese sería el versículo de memoria. Al oírlos, Jesús les contestó, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Muy bien. ¿Alguna pregunta, observación, necesidad de aclarar algo? Este es el momento. Muy bien. Bueno, entonces vamos a orar para terminar este tiempo juntos. Los felicito, la verdad los felicito por levantarse temprano y estar aquí presentes y atentos. El deseo de aprender algo nuevo, aprender cómo estudiar la Biblia. Los felicito. Miren, perdón, les aseguro que aprender a hacer esto les va a ayudar en gran manera en su crecimiento espiritual. Ya no van a tener que depender de nadie. Ustedes mismos van a poder estudiar la Biblia y en torno van a poder compartir incluso con sus familias lo que están aprendiendo de la palabra de Dios. ¿Sí? Vamos a orar. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo que hemos pasado juntos, Señor. Gracias por tu linda palabra, Señor, que nos dirige, nos instruye, nos exhorta, nos anima. Gracias, Señor. Y gracias por el privilegio que nosotros tenemos de poder estudiar tu palabra, Señor. Señor, yo pido que durante esta semana nos hables. Háblanos, Señor, a través de estos pasajes que estaremos estudiando, Señor. Queremos que esta palabra penetre en nuestros corazones, Señor. Que sea una palabra que nos rete, Señor, a crecer como discípulos de Jesús, Señor. Y Espíritu Santo, sabemos que tú estarás con nosotros en cada momento de nuestro estudio de esta semana. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.